Y el tema que vamos a desarrollar hoy lo hemos titulado Buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios es una expresión muy cristiana, digámoslo así, muy evangélica. ¿Qué estás haciendo o qué deberías hacer? Buscar el rostro de Dios. Ese es el título para hoy, buscar el rostro de Dios. Y en el Salmo 105:4, pues el Señor dice repetidamente que recurramos a Él, que busquemos siempre su rostro. Es un mandato, es una orden. Y pues es un mandato a buscar el rostro de Dios más que las manos de Dios. Buscar el rostro de Dios, como lo vamos a ver hoy, pues tiene que ver más con amistad, tiene que ver más con comunión, con compañerismo, mientras que buscar las manos de Dios es buscar el favor, buscar la bendición, buscar los regalos del Señor. Y bueno, para desarrollar este tema, he invitado a un hombre que conozco hace algunos años, un hombre de Dios que desarrolla un lindo trabajo en la región del Ariari, allí, en los llanos orientales, en Granada, y que sé que desde por allá, el año 97, pues ha hecho eso, después de ser un rockero metalero, ahora es un hombre que busca al señor Harrison. Muy buenas noches. Buenas noches, mi pastor Alfonso. Buenas noches, querida Iglesia de la Gran Comisión. Qué gusto estar aquí nuevamente aprendiendo, compartiendo este mensaje. Sí, pues llevamos ya 26 años aproximadamente buscando el rostro del Señor y sí, el Señor ha sido bueno y hemos podido ver su gracia, su amor, su misericordia. Y aquí vamos, sí, de ser un rockerito, de ser una persona bastante desubicada. Aquí vamos gracias a la misericordia de Dios. Bueno, Harry, ¿y qué tal si vamos entrando en materia y nos cuentas desde tu experiencia, desde lo que tú conoces y has vivido, para ti qué significa esa expresión de buscar el rostro de Dios? Bueno, mi pastor, sí, como usted decía, es un término como muy evangélico, pero tiene un fundamento bíblico, porque la palabra hebrea para rostro en el Antiguo Testamento se traduce como presencia. O sea, al decir que estamos buscando el rostro de Dios, estamos diciendo que estamos buscando su presencia. Aclaro, no la iglesia que se llama así, no, porque somos de la familia de la Gran Comisión. Me refiero es a la presencia plena de nuestro Señor. Entonces, alguien diría, quizá, pero buscar el rostro y acercarnos a Él si es que Dios está en todas partes. En cierta manera tiene razón, sí, Dios está en todas partes, pero es necesario encontrar su presencia y su presencia está donde Él habita. Y normalmente, cuando hablamos con alguien, nos enfocamos en su rostro, nos enfocamos en su cara. No empezamos mirándole las rodillas, ni los pies, ni la espalda, ni cómo está el estómago, ni el corazón, no. Cuando uno se dirige a alguien, uno se dirige a la persona mirándola a la cara, porque la cara, el rostro, es la entrada relacional, la mente, al corazón de la persona. Entonces, buscar el rostro de Dios no es encontrar algún lugar en el espacio, en una meditación trascendental donde Dios se encuentra, no. Es a través de la oración y con la ayuda del Espíritu Santo que vamos a sentir su amor, sentir su presencia. Y de verdad que, como dijo el salmista, es mejor un día
en tu presencia que mil fuera de ella. De verdad que la presencia de Dios, el rostro de Dios es lo más maravilloso, mi pastor. Amén, amén. Gracias, Harrison, y gracias por la claridad. Aunque no tenemos ningún problema con la iglesia, el lugar de su presencia del pastor Andrés Corson, con quien tenemos una relación de amistad y fraternidad, y pues lo bendecimos a él por lo que él hace. Y de hecho saludo hoy a algunos que veo aquí conectados en el chat. Sandra Gaviria, que ahora vive por allá en el sur, en Chile. A Lucía Comba, Adriana Herrán, bendiciones. Ángela Rincón, muchas bendiciones para José Melo, para Florariza, para Lucy Coronado, para todos aquellos que están conectados en este tiempo de oración, de alabanza y de enseñanza. Saludamos a la pastora Elizabeth Galeano. Ayer fue sometida a una cirugía y creemos en el Señor de que ha sido un completo éxito y auguramos completa y total recuperación para ella. Que en medio de todas estas crisis que vivimos, pues podamos buscar el rostro de Dios. Y mire que en la carta que Pablo escribe a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 3, versículo 14 al 19, pues Pablo habla, por decirlo de alguna manera, de los beneficios que produce buscar el rostro de Dios. Y quiero permitirme leer para ustedes. Efesios 3:14 dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes, oiga, en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Qué hermoso texto. Y es sencillamente el apóstol Pablo contándole a los cristianos de Éfeso cómo era que él oraba, lo que él pedía, cuál era su petición. Pablo, como un pastor que ama a sus ovejas, pues indudablemente está interesadísimo por el crecimiento, por la madurez de su iglesia. Y lo que pide es que ellos puedan experimentar estos beneficios. ¿Beneficios de qué? De buscar su rostro. Y hoy que estuvimos invitados por una linda familia que nos honró y nos atendió, la familia de Orminson, de Claudia, de esta familia tan hermosa que nos bendijeron, pues ellos nos contaban su historia de vida, la manera como ellos al buscar el rostro de Dios, pues sus vidas fueron transformadas. Y pues Harry, quiero que nos hables acerca del primer beneficio que vamos a recibir si de verdad, verdad, buscamos el rostro de Dios. Así es, mi pastor, es que de verdad buscar a Dios trae beneficios que nadie más los podría dar. Buscar el rostro de Dios nos traerá en primer lugar conversión genuina, conversión genuina. Y es lo que dijo Pablo en los versículos 16 y 17 en su primera parte.
Él dice en oración al Padre, dice que le pide que por medio del Espíritu y con el poder que viene de sus gloriosas riquezas, los fortalezca en lo íntimo de su ser y que Cristo por la fe habite en sus corazones. Entonces ahí está el primer beneficio, conversión genuina. Y como decía mi pastor, pues Pablo le escribió esto fue a cristianos en Éfeso. Entonces uno podría preguntar, bueno, pero ¿acaso si son cristianos, no estaba ya Cristo viviendo en ellos? ¿Acaso si ya son cristianos, ya eran cristianos, no conocían ese amor sacrificial que el Señor derramó en la cruz? ¿Acaso no eran convertidos? Entonces, ¿por qué Pablo está pidiéndole a Dios cosas que seguramente ellos ya tenían? Ahí frente a estas preguntas solo puede haber una respuesta. O estos cristianos ya poseían todas estas cosas o no las poseían, eran cristianos de solo nombre, o al parecer no las habían experimentado. Entonces ahí está el detalle. Podían llamarse cristianos, pero no ser convertidos, porque es que la conversión es una experiencia de verdad que lo cambia todo. Uno se pone a mirar en su propia vida o hablar con gente cristiana, convertida, de verdad, y eso se nota la obra del Espíritu Santo en ellos. Entonces ya son personas que han cambiado sus actitudes frente a la vida, frente a las dificultades, aún frente a las bendiciones, aún su parte sentimental en el alma cambia. Sí, personas que quizás nunca derramaban una lágrima, los ve uno llorando hasta en el momento de la ofrenda, o sea, es algo impresionante, hermoso. Y también los hábitos. Antes eran hábitos pecaminosos, ahora son hábitos espirituales. La conducta son muy parecidos a Cristo. Entonces son cosas que se notan. Todo eso, ¿por qué? Por buscar el rostro de Dios. ¿Cuál es el problema hoy, mi pastor? Que hay cristianos, entre comillas, de nombre, de fachada, que incluso asisten a nuestras congregaciones, que tienen la capacidad de vivir con cierta falsedad todavía, de vivir con ciertos vacíos todavía que el Señor ha querido llenar, pero que quizá no han dejado que sean llenados. Cristianos muy artificiales, cristianos muy superficiales que no profundizan en esa búsqueda de Dios tampoco. Entonces, son personas que no han trasladado esa verdad de Cristo en sus corazones y entonces no han cambiado en su forma de ser y en su forma de vivir. Entonces, como que ahí es donde viene la crítica de gente que dice, pero ay, no es que van a la iglesia y por qué siguen haciendo esto y aquello y en estas temporadas navideñas, ve, ¿y por qué están todos borrachos y por qué están azotando baldosas y por qué están de pelea? Luego, ¿acaso no son cristianos? Entonces, ahí es donde debería haber una búsqueda más profunda del rostro de Dios y vendrá una conversión genuina. Y bueno, mi pastor, yo quisiera preguntarle, ¿en qué momento de su vida usted sintió que tuvo una conversión genuina? Usted dice, no, aquí ya se partió mi vida en dos, mi pastor, cuente. Bueno, pues tengo que responder con algunos textos bíblicos. Uno de ellos, el que dice el apóstol Pablo, que algunos de memoria lo recitamos. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y las palabras que Jesús, el Señor, le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver y no podrás entrar en el reino de Dios. Hay personas que pueden ir a la iglesia muchas veces, tener mucha información, mucho conocimiento,
Pero mientras no se rindan al control del Espíritu Santo, mientras no permitan que el Espíritu Santo los cambie, los transforme, no va a ocurrir nada. En mi caso, pues yo me convertí el día que le rendí mi vida a Cristo, producto de oír el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué lo supe? Porque sencillamente yo sabía que era una persona nueva. Había empezado un proceso. Y hay que entender que cuando uno, digámoslo así, se convierte, es un suceso que da inicio a un proceso. Y es un proceso que va a durar toda la vida. El proceso de la conversión es cuando el Señor por su gracia nos declara inocentes. Pero ahora tenemos que rendirnos más al Espíritu Santo y empezar a permitir que Él nos cambie, que Él nos transforme, lo que llamaríamos la santificación. Y obviamente mi naturaleza cambió. Teológicamente, bíblicamente, pues podría explicarlo, pero lo único que sé es que ese día fui tan convencido por el Espíritu Santo que le rendí mi vida a Dios y mi vida cambió. Obvio, tuve que empezar a construir hábitos nuevos, pero ya no en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que me dio, digámoslo así, deseos de leer la Biblia, deseos de orar, deseos de congregarme, y mi vida empezó a ser totalmente transformada. Es una obra que el Espíritu Santo produce en la vida de aquellos que lo permiten, de aquellos que se rinden. Eso podría responderte, Harry. Gracias, mi pastor. Sí, sí, sí. Se le nota, mi pastor, que está en ese proceso progresivo de la conversión. Y bueno, eh, háblenos, mi pastor, por favor, de algunos cambios notorios en su vida, sobre todo en la parte de los hábitos. ¿Qué hábitos cambiaron en su vida desde ese tiempo? Pues los hábitos puede sonar raro y asustar a alguien, pero fueron automáticos. Por ejemplo, yo trabajaba en un club nocturno, viernes, sábado y domingo, en un barrio de aquí de Bogotá llamado Venecia. Ese era mi trabajo. Pero yo ya el próximo fin de semana sencillamente decidí no ir. Yo era el líder de una pandilla de ñeritos, algunos metían marihuana, bazuco, por la gracia de Dios yo no lo hice, pero ya yo sentí que no debería reunirme con ellos. Así que los hábitos fueron cambiados totalmente. Eso fue en julio y ya para mi primera Navidad yo era una persona nueva. No que me tocó forzarme, ay, yo tengo el deseo de ir a tomar o hacer algo. No, fui cambiado. Yo ya no necesito eso, no porque alguien me lo prohibiera, sino porque sencillamente mi naturaleza había cambiado. Hubo otras áreas donde fue más difícil cambiar, como la ira. Todavía tengo que reconocer que lucho con la ira, pero Dios me ha dado victoria y he crecido. Y tuve también mucha lucha en el ámbito de la pureza sexual y seguiré luchando con esto toda la vida, pero igual Dios me ha dado la victoria. Indudablemente el proceso de cambio empezó y hoy, después de más de 36 años, no soy igual y espero seguir creciendo y seguir cambiando. Tremendo, mi pastor. Uno como que dice, ay, tan chévere, yo quiero eso para mí, dirán muchos que están ahí conectados, pero bueno, Dios tiene para todos, ¿no? Esos momentos, ese proceso tan bonito. Los hábitos cambian y realmente lo que Dios quiere es como que, como el perrito, que soltemos el hueso y que agarremos la presa, que agarremos lo bueno. Puede que estemos pensando que la vida que tenemos hoy en día es buena, pero Dios quiere darnos lo mejor. Es como si
Si usted recibiera la noticia de que alguien le dejó algo de dinero, pero por varias razones usted asume que es una cantidad muy poca, entonces usted dice, no, yo estoy muy ocupado, no voy a ir a reclamar ese dinero por un tiempo, pero finalmente usted va y lo reclama y queda asombrado al descubrir que era una fortuna y que no había hecho nada con ella. Entonces, esto se relaciona con esa conversión porque nos damos cuenta de que en Cristo somos ricos con toda bendición espiritual, pero que habíamos vivido como pobres, como los seres más miserables del mundo. Eso es lo que Pablo a través de su carta quiere que sus lectores eviten y que puedan encontrarlo a través de la búsqueda de Dios en oración. Y quizá tú que estás ahí conectado, esa sea tu situación. Dices que estás en Cristo, que haces parte de la familia de Dios, que en ti habita la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Sabes que eres amado y aceptado en Cristo. Sabes todas esas cosas y aún más, pero quizá no las conoces, no las comprendes bien y de hecho no las estás viviendo, porque todavía tus viejos hábitos te acosan, te sientes a veces desanimado, enojado, ansioso, aburrido, tentado en este tiempo navideño. Quizá tengas muchos problemas específicos. Un consejo a manera de aplicación: busca el rostro de Dios en oración y notarás cómo tu vida tiene cambios verdaderos. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. No dejes de clamar, no dejes de buscar el rostro de Dios y tendrás esa gran bendición de vivir una conversión genuina. Amén, amén, así es, Harrison. Y al escucharte recuerdo personajes de la Biblia que fueron cambiados sencillamente por tener un hábito de buscar el rostro de Dios. Personas como Abraham, que hablaba con Dios como un amigo, que Dios le comentaba sus secretos. Esa amistad le cambió. Esa amistad sí que conviene. Como Jacob, que a pesar de que era un carnal, un autosuficiente, pero el día que se encontró con el ángel en Peniel y luchó y finalmente se rindió, ese día su vida fue transformada. Así que no trates de cambiarte a ti mismo. Busca a Dios en oración y deja que Él produzca una transformación. ¿Quieres ver un cambio en tu familia? Pues no los sermoníes, no los presiones. Ora por ellos y Dios se encargará de hacer la obra. El segundo beneficio es que buscar el rostro de Dios nos va a traer comprensión del amor de Cristo. Cuando conozcamos al Señor y le busquemos en oración, vamos a comprender el amor de Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17. Dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, ojo, 18, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Y este es el segundo beneficio, y es que el Espíritu Santo, quien es el agente principal en todo esto, pues nos va a ayudar, nos va a capacitar para que podamos comprender. Y ojo, porque la palabra comprender tiene que ver con luchar. La palabra comprender tiene que ver con conquistar, como cuando José conquistó Jericó, algo así. Eso es comprensión. Comprensión en el original es saltar sobre alguien, vencerlo, luchar con él hasta derribarlo, hasta noquearlo.
Eso parece una palabra muy extraña, ¿no? Porque pensaríamos que comprender era simplemente cuestiones de información, pero no. Lo que nos da a entender Pablo es que esto es una lucha continua que implica el meditar, obvio meditar en lo que dice la palabra de Dios, hasta que de una manera profunda esta verdad nos impacta y nos cambia. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Sencillamente dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Y pues la oración que Pablo hace por los cristianos de Éfeso, pues nos permite ver que él está diciendo, Señor, que ellos sean sensibles, que realmente reconozcan su necesidad, que entiendan que por su propia fuerza no van a poder cambiar, que se rindan. Y permítanme hacer una ilustración. Y es relacionada con la miel. Yo por cuestión de la salud de mi voz, pues tengo que comer mucha miel. Bendigo a mi hijo que este lunes me regaló una miel de mucha calidad. Y pues, ¿cómo uno puede saber si la miel es dulce? ¿Cómo uno puede saberlo? Bueno, uno puede saberlo de manera racional. Decir es obvio, pero la otra forma es a través del contacto con la lengua, probándolo, probando ese producto es que uno dice, oiga, la miel es dulce. No porque alguien lo dijo, no porque el vendedor lo dijo, sino porque yo la he probado. Puedo decir, tengo una vivencia, tengo una experiencia. Ya no solo tengo una información, sino que sencillamente me consta, lo he probado. Me explico, yo podría leer un libro y decir, aquí este libro dice que la miel es dulce, pero a mí no me consta. Mientras que si voy, la compro y la pruebo, wow, es igual. Es igual en nuestra relación con Dios. Yo voy a saber que Dios es santo cuando lo he probado, cuando lo he experimentado. Yo voy a poder entender realmente lo que Cristo hizo en la cruz cuando rindo mi vida a Él, cuando reconozco que soy un pecador y le permito que Él me cambie. Y eso fue lo que yo hice el 9 de julio de 1986. Escuchando una predicación, siento la presencia de Dios y digo, Dios, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Por qué estoy llorando? Si a mí mi papá me enseñó que los hombres no lloran, perdónenme la expresión, que los hombres son berracos y no lloran nunca. Y yo recuerdo que en el mundo sin Cristo me podían golpear, reventar y no lloraba porque los hombres no lloran. Pero yo decía ahora ahí en una iglesia, ¿por qué estoy llorando? Y tuve que decir, Señor, si tú eres real, ven y cambia mi vida. Y Él lo hizo. Y Él me cambió y me transformó para siempre. Por eso, aunque la gente, mis amigos de la pandilla, mi familia, me querían convencer que eso era una locura, que me habían lavado el cerebro, yo decía, no, no y no. ¿Por qué? Porque lo he probado, porque lo he experimentado. Porque así como la miel, después de que yo la pruebo y sé que es dulce, alguien puede venir a decirme que es amarga, que es vinagrosa o que es salada. Yo diré no porque ya la probé. Asimismo, cuando yo pruebo y experimento el amor de Dios, el amor de Cristo, ese amor me cambia, ese amor me transforma. Pero Harrison, en el versículo 18, Pablo habla de las dimensiones de ese amor. ¿Podrías hablarnos un poco al respecto? Claro que sí, mi pastor. Bonita la explicación acerca de la miel. De verdad que es así el amor de Dios, dulce como la miel. Y sí, efectivamente el versículo 18 habla acerca de esas dimensiones. Y me acuerdo de una canción que le enseñaban a los niños en la escuela dominical. Cuán grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Así es el amor de Dios. En el versículo 18 habla primero
de lo ancho que es el amor de Dios, lo ancho que es. Entonces, ahí uno podría pensar en ese texto en Isaías capítulo 1, versículo 18, que dice que si nuestros pecados fueren como la grana, en otra versión dice como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Y realmente el color de la sangre es el color escarlata. Y esta es la manera en que Dios se expresa a nosotros para decirnos por medio de Isaías, aunque hayas matado a alguien, aunque seas culpable por haber derramado sangre, mi amor es lo bastante ancho para rodearte y para recibirte con los brazos abiertos. Eso es muy enternecedor, eso es muy lindo. No importa quién eres, no importa lo que hayas hecho, no importa incluso si has matado personas. Si tú te arrepientes, le entregas tu vida a Cristo, entenderás que Jesucristo murió en la cruz para que tú seas salvo, no por tu esfuerzo humano, sino solo por su gracia, por su gran amor. Entonces ahí podemos entender que el amor de Dios es infinitamente ancho, es lo bastante ancho para cubrirte a ti y para cubrir tus pecados. Así de grande es el amor de Dios, así de ancho es. Pero también dice el versículo que podamos comprender cuán largo es el amor de Dios. ¿Será que se acaba? Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 6 estas palabras. Él dijo, estoy convencido de que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Notemos algo importante allí. Pablo no dice, estoy convencido de que quizá el que comenzó la buena obra la perfeccionará. No, él lo dice con convicción, porque conoce lo largo que es el amor de Dios, que su amor es infinitamente largo. Pablo entiende que su amor se revela a nosotros desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el inicio, aún desde antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre hasta el último día. Dios estará ahí y puso su amor en nosotros en las profundidades del tiempo y nunca dejará de amarnos. ¿Por qué? Porque es así, porque Dios es amor, porque simplemente es lo que Dios ha decidido y nos ha dado su salvación por gracia, no por obras, y no vamos a obtener la salvación por lo que hacemos. Simplemente ese amor empezó en las profundidades del tiempo y va a permanecer hasta la eternidad. Por eso el Señor ha dicho, te he amado con amor eterno. El amor de Dios es así infinitamente largo, largo, nunca se va a acabar y debemos disfrutarlo y lo vamos a comprender buscando mucho más su rostro. ¿Qué tan profundo es el amor de Dios? Veámoslo de esta manera. Sin Cristo, el amor de Dios sería solamente una teoría. Sin Cristo, Dios podría, como hacen algunos, enviar muchas cartas y decir te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, pero no habría una demostración. Entonces sería solo un concepto, no una realidad. Así que para entender las profundidades del amor de Dios, debemos entender las profundidades a las que Cristo fue cuando murió en la cruz. Por eso él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice la Biblia que el Señor descendió a las profundidades. Hasta allá el Señor fue por amor a ti. Y buscando el rostro de Dios, vamos a conocer que el amor de Dios es infinitamente profundo. Y una última dimensión es la altura. En Juan 17 Jesús dijo, Padre, quiero que tengan la gloria que teníamos tú y yo antes de que el mundo existiera. Y en Primera de Juan 3:2 también dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habríamos de ser. Sin embargo, sabremos que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es.
esa es la altura del amor de Dios, que Él nos va a llevar al lugar donde Él habita y que va a llenar nuestro corazón con un gozo eterno. Va a mostrarnos su gloria, va a darnos esa gloria. Creo que no hay nada más alto que ese amor. Hasta allá nos llevan las dimensiones del amor de Dios, mi pastor. Amén, amén. Y viene a mi mente un texto de la Biblia que está en Primera de Juan 3:2, donde el apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia, le dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Aleluya. Esa es nuestra esperanza. El amor de Dios nos va a seguir guiando y transformando. Pero hay un tercer beneficio de buscar el rostro de Dios. Y la idea es que te animes a orar, que realmente en lugar de preocuparte, de angustiarte en medio de las diferentes temporadas de la vida, te metas en el secreto del Señor a buscar su rostro. Y el tercer beneficio es conocimiento del Padre. Es decir, cuando tú vienes a buscar el rostro de Dios, pues vas a conocer al Padre. Y recuerdo esa conversación en el aposento alto, la noche antes de que Jesús va a la cruz a morir, y Felipe le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús dice: pero ¿cuánto hace que estoy contigo y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero aquí hay un problema, y no pequeño. Y el problema es que cuando uno habla acerca del Padre, pues para muchos es un trauma, porque sencillamente tuvieron una pésima relación con su padre terrenal. Y entonces dicen: hey, si Dios es como mi papá, pues yo no quiero saber nada de Dios. Entre otras cosas, Harry, ¿cómo fue tu relación con tu padre? No, mi pastor, pues con él la relación fue buena en el sentido de que fue un hombre responsable siempre, buen proveedor, muy respetuoso hacia mi madre, hacia nosotros como hermanos, pero no pasaba de ahí. Yo no pude llegar a tener una relación de confianza plena con él. No pude de pronto desahogarme de algunas cosas que sentía mal, lo pude hacer con mi madre. Entonces eso quedó ahí con el paso del tiempo y no se pudo disfrutar esa relación plena de confianza íntima con él. Entonces, sí, esa partecita yo creo que faltó ahí, no nos conocimos totalmente. Qué tremendo, ¿no? Y eso es lo lindo. Yo recuerdo en el texto bíblico cuando Jesús se bautiza, la Biblia dice que el cielo se abre, el Espíritu Santo viene sobre él en forma corporal como de una paloma, y se escucha una voz, y obviamente es la voz del Padre, el Padre que dice: tú eres mi hijo, estoy muy complacido contigo. Y déjame aclararte algo: parte de la obra del Espíritu Santo es mostrarte y hablarte y darte seguridad acerca del amor del Padre Celestial. Es decir, de alguna manera lo que hace el Espíritu Santo es sanar ese mal concepto o ese concepto deformado que tenemos acerca de nuestro Padre terrenal. Pues en mi caso la situación fue muy compleja. Yo no tuve una buena relación con mi padre hasta que fui pastor y llevaba como 5 años de pastor, por allá a los 28 años. En 28 años supe y sentí que la relación con mi padre se sanó y empezó a ser diferente.
cambió. Hay una canción de un cantante cristiano llamado Abel Zavala que me ministra siempre y es El Padre que siempre soñé. Porque cuando conocí a Cristo, encontré a mi Padre, a mi verdadero Padre, al Padre Celestial. Y pues podría ilustrar esto con una historia y es de un padre que vio un día a su hijo caminando por la calle. De repente, pues el padre levantó al hijo en brazos, lo abrazó, lo besó y le dijo al muchacho que lo amaba. Y después de un minuto lo volvió a bajar. Era el muchacho más hijo en los brazos del padre que lo que era ahora en los pies del suelo. Pues legalmente no, no había diferencia. Era sencillamente hijo en los brazos del padre o no. Pero de alguna manera el muchacho en los brazos del padre experimentó su amor. Y mira, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros de una forma plena, podemos sentir el abrazo del Padre. Podemos sentir ese abrazo que de pronto nos hizo falta durante tantos años. Un abrazo que yo anhelé por 28 años, que solamente a los 28 años, siendo ya cristiano y siendo pastor, lo pude experimentar. El abrazo de mi Padre terrenal. Pero a los 17 conocí a mi Padre celestial. Y a mí me parece que esto es algo maravilloso. Cuando leo la parábola del hijo pródigo una y otra vez, cuando leo libros que tratan sobre esto, me emociona saber que un día yo llegué como ese hijo perdido, descarriado, pero el Padre Celestial, me abrazó y me abrazó con amor. Aunque tal vez la sociedad en la que yo vivía me rechazaba, me despreciaba y me quería muerto. Pero ese Padre me dijo, te amo, eres importante para mí, tengo un propósito, eres mi hijo que estabas perdido, pero te he encontrado. Wow, ese es el beneficio. Tal vez por eso, desde ahí, desde que le entregué mi vida a Cristo, mi oración se activó, porque supe que tenía un padre a quien hablarle, un padre que me entendía, un padre que por medio de su palabra me aconsejaba, un padre que me corregía a través de la Biblia, a través de las pruebas, a través de situaciones, un padre amoroso, pero un padre firme, un padre que siempre estuvo allí para mí. Así que, amados, orar, orar es sencillamente poder conocer, y cuando hablo de conocer, no es tener información, es tener relación con el Padre. Amados, yo la verdad no sé cómo fue la relación con su Padre, pero siento por el Espíritu Santo que algunos que están conectados en este momento, cuando ya van a ser las 8 de la noche, probablemente tienen esos vacíos, crecieron sin un Padre. Déjame decirte, a través de la oración, a través de esa dinámica de tener cada día un tiempo para orar y leer la Biblia, vas a conocer al Padre. Yo tengo un Padre. Mi Padre terrenal, a quien pude encontrar a mis 28 años, pues murió hace 8 años. Y recuerdo que en medio del duelo que me dio el haber perdido a mi Padre terrenal tan rápido después de haberlo encontrado, pues Dios me dijo, yo siempre seré tu Padre, yo siempre te amaré y siempre estaré ahí para ti. Hagas lo que hagas, siempre, siempre seré tu Padre. Así que si hoy tu relación con Dios no es la mejor, si te cuesta trabajo orar, tal vez es porque crees que Dios es como tu Padre terrenal, y déjame decirte no.
Dios es mucho mejor. Dios es ese Padre soñado, ese Padre que vale la pena. Tenemos que terminar, van a ser las 8 de la noche. Harrison, compártenos la frase de cierre y por favor, ora para que todos los que estamos aquí conectados podamos buscar el rostro de Dios. Así es, mi pastor. La frase de cierre es la siguiente. Buscar el rostro de Dios y no sus manos prueba que somos verdaderos cristianos.